Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? O buenas tardes, buenos días en el momento que lo puedas ver. Comenzamos Conectados Entrevistas, temporada 2022, el inicio de este año. Arrancamos con todo, así que bueno, comenzamos a hacer entrevistas este año y bueno, la verdad que ha sido una bendición este tiempo que pudimos compartir desde el 2021, compartiendo varias, 2020, perdón, compartiendo varias entrevistas. Y bueno, este año también vamos a seguir compartiendo con diferentes personas de diferentes lugares, tanto de Argentina como de afuera. Y como ustedes sabrán, tenemos esta noche la visita en Conectado Entrevistas desde Paraguay, que ya no vamos a estar conociendo. No puede estar hoy su esposa, pero bueno, él nos contará por qué. Y bueno, en esta noche vamos a estar compartiendo con él. Así que va a ser una bendición. Así que espero que puedan disfrutar también de las entrevistas y puedan pasar buen tiempo cuando las vean. Así que saludos para todos. Y bueno, en esta nueva temporada vamos a tener nuevas visitas y nuevos hermanos y nueva gente que va a estar compartiendo. Sin más, este es un inicio, una introducción, un preámbulo de lo que va a ser esta entrevista. Así que esta noche vamos a la entrevista con Denis, que vamos a estar conociendo un poco a él. Así que Denis, vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, Denis. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal, hermano? Bendiciones. ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias. Gracias por tu tiempo. Y bueno, gracias por brindarnos este tiempo para poder hacerte un par de preguntas en la entrevista. Así que desde Paraguay, un saludo grande, también. Muchas gracias. Un poco nervioso, Denis.
Y no, más o menos. O sea, ansioso por compartir contigo, con los hermanos que van a estar viendo. Realmente esto es algo muy interesante, ¿verdad? Muy bueno. Que gracias a las redes sociales se puede aprovechar, poder conectarnos, hablar, conocernos un poco más, ¿verdad? Y también saber que Dios sigue actuando en distintos lugares, en distintos países, ¿verdad? De una forma muy especial para con cada uno de nosotros. Así que gracias a Él, ¿verdad? Que estamos ahora conectados acá para poder compartir un lindo momento. Bueno, buenísimo. Bueno, comenzamos la entrevista preguntándote, bueno, que nos digas bien tu nombre y apellido, qué edad tenés y dónde específicamente naciste. Mi nombre es Denis Omar Monjes Delgado. Tengo 33 años cumplidos recientemente. Nací como se dice en Argentina, en la provincia, pero acá se dice departamento de Itapúa, cerca de la ciudad de Encarnación, ¿verdad? Para que se ubique más o menos. El lugar se llama Capitán Mesa Ajá. y nací allí, pero a a los pocos años, cuando era muy chiquito, nos mudamos con mis padres acá en la ciudad donde yo estoy viviendo, que se llama Salto del Guairá. Ajá. Bien. Contanos, Denis, ¿cuál es la dirección de la iglesia donde vos asistís ahí en la localidad, en la ciudad que estás vos? Bueno, yo asisto a la iglesia que se llama Misión Emanuel. Es una Ujú. iglesia proveniente, es un ministerio que viene del Brasil Bien. a, a implantar su ministerio acá en Paraguay. Hace prácticamente 7 años más o menos que me estoy congregando en esa iglesia y estamos sirviendo con mi familia, con mis padres, estamos sirviendo en esa iglesia. Ah, ok, ok, ok. Para conocerte un poco también, Denis, contanos qué te gusta hacer a vos ahí en Paraguay, tu comida preferida ahí en Paraguay, contanos también eso, ¿eh? Bueno, como los que me conocen Ujú. saben que aparte de lo que es el ministerio, aparte de lo que es el estudio de la palabra, me gusta mucho el deporte, el fútbol, ¿verdad? Cuando puedo, trato de ejercitarme un poco. Ahora estoy un poco limitado porque tuve una cirugía en noviembre, me operé de Ok. la rodilla, eh, tuve ahí una pequeña lesión que tuvo que ser tratado por quirófano, ¿verdad? Gracias a Dios salió todo bien. Ahora estamos en el proceso de recuperación, fisioterapia y gimnasio y todos los protocolos, ¿verdad? Correspondientes para tratar de recuperarme lo antes posible y seguir ejercitándome mientras tenga fuerzas, mientras tenga vigor, ¿verdad? Claro. Y aparte de eso, me gusta mucho eh, también el trabajo, mi profesión, ¿verdad? Yo soy contador y me apasiona lo que es la contabilidad, me gusta mucho realmente lo que me tocó estudiar y Ajá. disfruto día a día del trabajo, disfruto día a día de lo que hago y siempre tratando de mejorar. Espectacular. Te iba a preguntar algo también sobre eso. Vos dijiste el fútbol. Recordame, ¿fuiste jugador de fútbol de algún equipo ahí en Paraguay? Contar un poco cómo fue esa experiencia, porque capaz que algún jugador va a estar viendo esto y dice, ¿jugador? ¿Contador a jugador? ¿Cómo es el tema? Sí, la verdad que voy a aprovechar y contar un poquito mi testimonio, ¿verdad? Que Contar. tiene una base en este contexto, ¿verdad? Desde chico, durante toda mi vida prácticamente soñé en ser futbolista, en jugar, ¿verdad? Creo que es la mayoría de los niños aquí de nuestra región, uno de los sueños más comunes que tienen es de ser futbolistas profesionales, ¿verdad? Y bueno, también eh, yo quería, ¿verdad? A los 14 años ya me fui a vivir en la capital
para tratar de estar en un equipo de la capital, porque hacia el interior en aquella época no había prácticamente oportunidad, no había oportunidad que nadie te vea. Entonces estábamos obligados a migrar hacia la capital del país, a buscar Ujú. un equipo eh, que pudiese ser una puerta para llevar a cabo este sueño. Entonces estuve primero en el Club Olimpia, en la sub 15. Luego de ahí me tocó ir a Cerro Porteño. Estuve en Cerro Porteño unos años también en las inferiores. Y luego de ahí también me tocó ir a probar en España. Ajá. Y estuve un tiempo allí hasta que Dios permitió una lesión de rodilla justamente. Y donde en ese momento en que me lesioné, tenía creo 18 años. Y entonces tenía por delante un largo tiempo de recuperación también. Y fue ahí donde pasaron muchas cosas. Tuve que volver a Paraguay, volví a Asunción. Y estando allí en Asunción, en uno de los días de enero del 2009, un amigo aquí de Paraguay me llamó un día y fue a visitarme. Luego de ahí me invitó para irnos a una ciudad que se llama Areguá. Allí había un campamento de jóvenes de Palabra de Vida y yo llegué allí con la ropa puesta prácticamente porque no me iba para quedarme, me Ajá. iba a un paseo. Llego ahí, veo todo lo que hay, o sea, veo todo lo que era campamento. Fue, fue realmente algo que Dios tuvo que haber hecho todo. Y en ese momento, en ese lugar, pude escuchar la predicación del Evangelio esa noche de fogón. Eh, Pude escuchar, me sentí totalmente identificado con con la predicación en esa noche. Me sentí Ujú. muy quebrantado, ¿verdad? Porque me di cuenta que vivía mi vida solamente enfocado en mí, en mis sueños, en mis metas, en mi vida, en mis gustos, en todo lo que era yo, ¿verdad? Y mi vida no había ningún enfoque en Dios ni en Jesús, ¿verdad? Pero ese día comprendí quién era yo, mi condición delante de Él, ¿verdad? Que tenía que pensar también no solo en la vida de acá, sino también en la vida de más allá, ¿verdad? Claro. Que hay una eternidad, que es una realidad, y entonces entendí mi condición delante de Dios, entendí que estaba en falta con Dios, ¿verdad? A través de cómo yo llevé a cabo mi vida. Y fue ese día en el cual tomé la decisión más importante de mi vida, de entregarle al Señor mi vida, eh, entendiendo cuánto yo necesitaba de Él, ¿verdad? Y fue en ese momento que experimenté algo único que realmente cambió mi vida, cambió mi historia y cambió mi corazón, ¿verdad? Y a partir de ahí comencé una seguidilla de sucesos muy rápido. Después de eso me pude bautizar y a los 2 meses prácticamente de convertido ya estuve sentado en el Instituto Bíblico Palabra de Vida para iniciar algunos años de estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Del seminario allí. Y donde estuve varios años preparándome, estudiando, siendo transformado, siendo moldeado, ¿verdad? Y sigo siendo, ¿verdad? Todos seguimos creciendo, nunca terminamos de crecer, de aprender, Sí. de luchar con nuestras debilidades, ¿verdad? Y así cada día estamos creciendo, aprendiendo
y Dios permitió que esté 4 años en Argentina. Estuve 3 años en Palabra de Vida, luego un año estuve prácticamente en un seminario bautista allí en Buenos Aires y alrededores. Y luego volví a Paraguay, volví, estuve estudiando la carrera de contaduría pública y gracias a Dios me gradué, me fue muy bien y ya estoy en la profesión trabajando. Qué bárbaro, ¿no? Ahí pasaron un par de cosas en tu historia que nos contaste, la verdad, cómo Dios te encontró. Y ahora que estás en la vida cristiana, conociste al Señor, eh, en estos años de creyente, ¿cómo puedes resumir? ¿Qué lección marcó tu vida en estos años de creyente después que aceptaste a Cristo y lo recibiste y empezó a hacer un cambio en tu vida? ¿Y qué experiencia o lección nos podés contar que marcó tu vida para seguir avanzando en la vida cristiana y poder crecer en los caminos de Dios? ¿Alguna experiencia que te haya pasado que nos puedas contar? Bueno, la verdad que a lo largo de la vida cristiana Dios permite que vos pases por muchas cosas. A veces la gente de por ahí piensa que al seguir el camino de Dios todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Y la verdad que por ahí es por el contrario, porque el Señor permite, te lleva a su taller, en primer lugar, para moldearte a vos, ¿verdad? Y para moldearte, él tiene que, es como esculpir una escultura, ¿verdad? Es como esculpir una piedra y, y va martillando y va quitando pedazos que no debería estar en nuestra vida y esos pedazos a veces duelen, duele que salgan de nuestra vida, duele renunciar a cosas, ¿verdad? Y una de las cosas que gracias a Dios pude entender es que uno cuando entiende el amor de Cristo y todo el sacrificio que Él hizo a nuestro favor, todo lo que significó el hecho de solamente Él despojarse de su gloria y hacerse humano por amor a nosotros, nosotros no podíamos llegar hasta Él, Él vino a nosotros y no solo vino, sino que también Él eh, prefirió sufrir, prefirió poner la otra mejilla, como se dice, prefirió derramar su sangre, prefirió ser rechazado, azotado, y sabemos todo el sufrimiento, ¿verdad?, de Cristo antes de la cruz y en el momento de la cruz. Y todo lo hizo por amor, ¿verdad? Y cuando entendemos eso, la renuncia a las cosas del mundo, ¿verdad? Las cosas que a él no le agrada, se hace un poco más fácil, porque entendemos el amor de Cristo. Entendemos que ese amor sobrepasa todo entendimiento, no hay un amor que se compare a la de él, entonces eh, ese amor te ubica en un lugar de renuncia, te ubica en un lugar de dependencia, ese amor te ubica en un lugar de obediencia, el amor te ubica en un lugar de consagración, en un lugar de diligencia, de compromiso. Y así vamos creciendo en la vida cristiana. Cada etapa es un aprendizaje. Nunca dejamos de aprender. El día en que dejemos de aprender va a ser el día en que ya nos toque ir de esta tierra, ¿verdad? Y así que, como te dije, Dios permitió que pase por muchas cosas buenas, pero también así difíciles, pero a través de cada una de ellas pude aprender, pude arrepentirme, porque muchas veces metí la pata, muchas veces cometí muchos errores ya estando en la vida cristiana, estando eh, siguiendo este camino, ¿verdad? Pero esto es normal, nosotros seguimos siendo pecadores, no como mucha gente dice que los creyentes o los cristianos se creen mejores que nosotros, y la verdad que no es así. Nosotros somos mucho más conscientes de los pecadores que somos porque la Biblia no nos enseña otra cosa. La Biblia cuando abrimos nos muestra cuán
débiles somos, cuán pecadores somos y cuán necesitados somos de la presencia de Dios en nuestra vida, porque sin Él sería imposible vivir la vida cristiana, ¿verdad? La vida cristiana por nuestros propios méritos sería imposible vivir. Solamente por la gracia y por la presencia de su Espíritu Santo en nosotros podemos nosotros en nuestro corazón sentir esta necesidad de buscarle a Él. Qué importante todo lo que dijiste, ¿no? Si no fuera por la gracia del Señor, que Sí, estaría, ¿dónde estaría nuestra historia? ¿Dónde estaría nuestra vida? Y también dentro de tu historia está una persona que esta noche no pudo estar. También sí. queríamos escucharla, si querés compartirnos, si no, no hay problema. Contanos, pero de tu parte, ¿cómo llegaste a conocer y a formar esta familia tan linda? Porque tenés, contanos cuántos hijos tenés y cómo llegaste a conocerla a ella en los caminos de Dios. La experiencia que vos tuviste. Si estuviera ella, te contaría la parte de ella. ¿Qué pensó? ¿Cómo fue? Contanos Sí, también un ella se poco también. encuentra en un momento delicado de salud, ¿verdad? Ujú. Y por eso no pudo estar ahora, no pudo estar en una reunión que tuvimos recién. Tenemos células los jueves Ajá. y una reunión en las casas, ¿verdad? Y tampoco pudo estar ahí con nosotros, ¿verdad? Está descansando, está con algunos dolores. Pero bueno, la verdad que yo le conocía ya a ella desde chico, porque ella era la compañera de escuela de mi hermano. Y entonces a través de otros familiares de ellas también, que yo conocía antes, le había conocido, eh, antes de irme a la capital, yo ya le conocía a ella. Y luego ella llegó a ser compañera de trabajo de mis hermanos a lo largo así de cuando ya mis hermanos eso terminaron el colegio, todo. Y nada, ella es abogada, ella terminó la carrera de Derecho, ahora no está ejerciendo porque está cuidando de mis hijas. Tenemos dos hijas, una Ajá. tiene 6 años, la otra tiene eh, 10 meses, 10 a 11 meses. Se llama Mía, la mayor, y Cielo se llama la menor. Y los dos, o sea, como familia estamos sirviendo en la iglesia, Misión Emanuel allí. Ella está sirviendo en la parte de la música, de la Ujú. alabanza. Ella está en el grupo allí, trabajando, sirviendo al Señor. También está es una de las coordinadoras de un ministerio que se llama Ovejitas, un ministerio que atiende a niños y a mujeres embarazadas o madres solteras, atienden a los niños en los hospitales y también a gente necesitada. Entonces es un proyecto muy lindo que a través de la ayuda social se hace llegar el Evangelio a las personas. Yo estoy en la iglesia como en el ministerio del presbiterio, ¿verdad? Estoy trabajando ahí con los pastores. Eh, Estoy en el área de la predicación, enseñanza. También tengo hace algunos años ya un ministerio en la cárcel, aquí en la cárcel local, ¿verdad? Todos los sábados a las 15 horas estamos allí sirviendo al Señor, llevando la palabra, llevando alimentos, llevando ropas. Tratamos de suplir esa parte de la sociedad que es bastante olvidada, ¿verdad? A veces nos olvidamos que estas personas, ¿verdad? Estos varones, a veces también hay mujeres, pero la mayoría son varones, olvidamos que estos se tienen que reintegrar a la sociedad. Entonces, a veces una visita, un saludo, estar ahí, compartir un versículo, una oración, preguntarle cómo está, preguntarle qué necesita, preguntarle eh, si tiene algún motivo de oración, es algo muy grande, algo que marca el corazón de ellos, ¿verdad? Y es algo que Dios usa, ¿verdad? Esa situación
Dios usa para su gloria. Así que eh, hace varios años que estamos en este ministerio, perseverando por la gracia de Dios, y tengo a mi lado varones valientes, esforzados, dedicados, comprometidos, que me están apoyando en el ministerio porque sabemos que solo es imposible, ¿verdad? Y entonces tenemos el apoyo de nuestro pastor también, que también nos suele acompañar, ¿verdad? Cuando tiene un poco de oxígeno ahí en su agenda. Mm. Entonces estamos ahí a full sirviendo al Señor, trabajando en la profesión y así. También estoy estudiando una maestría en auditoría. Ah, Estoy tratando de crecer en la profesión también y entonces bastante atareado durante la semana, fin de semana. está bien, está bien. Y contanos, te hago una pregunta sobre ese ministerio que estás haciendo en la cárcel. ¿Qué Sí. te, ¿Cuál es la pregunta mayor que te hacen en la cárcel cuando vos hablas con ellos? ¿Y qué les decís? ¿Qué pregunta es más eh, constante cuando te preguntan algo de las cosas de Dios? Cómo lo ves en La, esta experiencia que estás trabajando? la verdad que la primera pregunta que te hacen es de qué religión sos. ¿De qué religión son? Bien. Es lo primero porque es algo que está está metido en la cabeza de las personas, ¿verdad? En cuanto a Dios, religión. Pero esa es la oportunidad donde nosotros tenemos de hablarles, de explicarles que la religión en realidad no fue algo creado por Dios en sí, la religión en sí, sino que la religión es nada más es un intento del hombre de acercarse a Dios. Dios se acerca a nosotros a través de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, y se acerca a través de su palabra a nosotros hoy en día, ¿verdad? Acerca de la Biblia. Entonces tenemos esta oportunidad de no hablar. Yo la verdad que poco y nada comento de qué iglesia soy Ajá. o de qué denominación soy. Prácticamente no comento, solamente si me preguntan, porque no quiero caer en esto de tal iglesia, tal iglesia. Entonces, la verdad que nos enfocamos en predicar la palabra de Dios. Abrimos la Biblia, leemos un texto, explicamos el texto, tratamos de que pueda ser lo más simple, lo más sencillo posible, de modo que todos puedan entender y transmitir el amor de Cristo a través de su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, no perdemos el tiempo hablando de religiones ni nada de esas cosas, sino solamente primero ubicándoles a ellos en el lugar, porque muchos de ellos no se ubican en el lugar donde se encuentran. Muchos Mm, de ellos no se dan cuenta que están en la cárcel. Muchos sí. de ellos tienen la mente de otro lado y no dimensionan cómo está su vida, qué le hizo llegar hasta ahí, cuál fue la razón por la cual ellos vinieron a parar ahí, ¿verdad? Entonces, lo primero que le explicamos es que tiene que ver con las decisiones que uno va tomando a lo largo de la vida, que son decisiones que encadena y que van direccionando tu vida hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? Y entonces tratamos de ubicarles un poco, ¿verdad? En cómo están en ese lugar y qué ese lugar significa para la vida de ellos, ¿verdad? Siempre tratamos de que ellos entiendan de que ese lugar no es un lugar de castigo de Dios. Por ahí los hombres vean así, o quizás los hombres quieran castigar así, a través de la cárcel, pero en realidad es le explicamos que ese es un lugar de oportunidades, porque ahí vos tenés la oportunidad, primero, de pensar qué hiciste con tu vida hasta ese momento. En segundo lugar, de reconocer tus errores, los errores, las malas decisiones que te trajeron hasta ese lugar. Y en tercer lugar, tenés la oportunidad de reaccionar a partir de ese reconocimiento de su realidad, reaccionar para empezar una nueva vida y tomar una nueva decisión. Es un lugar de oportunidad porque
es un lugar donde la persona sigue teniendo vida y sigue teniendo esperanza. Porque de lo contrario estaría quizás 3 metros bajo tierra, ahí ya no hay oportunidades, ¿verdad? Mientras siga con vida, tiene oportunidad y ese lugar es un lugar donde Dios le trae para cuidarle, quizás de cosas peores que le hubiesen pasado afuera, pero también para que ellos puedan detenerse un poco en la vida, bajar un cambio, como se dice, pensar qué están haciendo con sus vidas, qué le están haciendo, cómo están haciendo daños a sus familias, a personas cercanas, daños a sí mismos, a la sociedad y también al corazón de Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Así que tratamos de animarles a que puedan reaccionar a la vida, que puedan encontrar el verdadero significado de la vida, de para qué fuimos creados, para qué Dios nos creó y que puedan entregar el bolígrafo a Dios para que Dios empiece a escribir una nueva historia en sus vidas, ¿verdad? Cuánta verdad, ¿no? Y Sí, te pusiste a pensar, Denis, que el Evangelio también es para la gente en la cárcel, ¿no? En el ámbito que está en la cárcel, cuánto lo necesitan, decimos, ¿no? Porque hicieron cosas malas. Y en el ámbito universitario, también te pregunto, porque en estos años tuviste seguramente la oportunidad de hablar con personas que estudiaron con vos, profesores quizás. ¿Cómo ves también el Evangelio en el ámbito universitario que tocó? ¿Cómo reciben ahí, por ejemplo, en Paraguay, el Evangelio? ¿Cómo lo ves? Paraguay es un país muy bendecido en esa parte, es un país muy espiritual, es un país Ujú. que recibe mucho sobre Dios, ¿verdad? No, muy pocas veces te van a rechazar por venir a hablar de Dios. La gente es muy educada, la gente es ubicada en ese sentido, ¿verdad? Obviamente existen, siempre va a haber un grupo muy religioso, fanático o encerrado, pero la gente tiene que entender de que cuando se habla de Dios, uno está contribuyendo para la sociedad, ¿verdad? Porque cuando alguien habla de Dios, nunca te va a venir a hablar de algo malo, te va a hablar de algo bueno, va a hablar de que Dios desea que como personas seamos mejores, que seamos cada día mejor, ¿verdad? Eh, que nos tratemos bien, que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros. Entonces son cosas que van mucho más allá de una religión o de un fanatismo. Entonces, pero el evangelio es muy bien aceptado en sí, en todas las áreas en todos los ámbitos sociales. Acá en Paraguay, la verdad que no es tan difícil predicar el evangelio. Es cuestión de animarse y de tratar de compartir con la gente. de- la verdad que, como te digo, tanto en la universidad, en los hospitales, en lo deportivo, en la cárcel, en las escuelas, en el trabajo, es muy accesible. Qué bueno, qué bueno. Te hago una pregunta un poco para pensar, Sí. Denise. Eh, si tuviera una máquina del tiempo, ¿no? ¿A dónde irías? ¿En qué época de tu historia irías? ¿Por qué? La verdad que me hubiese gustado ir en esos momentos claves de mi vida donde tomé malas decisiones para no haberlas tomado, ¿verdad? Ajá. Pero no porque me arrepienta, sino para de por ahí para haber evitado malos ratos eh, o daños colaterales, ¿verdad? Porque nuestras decisiones no solo nos dañan a nosotros, también dañan a los que están a nuestro alrededor. Entonces, de por ahí hay cosas que uno se queda pensando, en aquel momento hubiese hecho esto, hubiese hecho aquello, pero eh, sucedió, ya no hay vuelta atrás. Queda aprender de cada una de esas situaciones, ¿verdad? Queda nada más aprender y seguir adelante. Dios permite las cosas por algo, para que aprendamos y para que sigamos creciendo, ¿verdad?
Bien, eso es lo importante, aprender de los errores, de los Sí, fracasos y seguir creciendo. ¿A qué le tiene miedo Denis? ¿A algo le tiene miedo? Si le tiene miedo. sí, a mí mismo. Ah, bien, pensé que iba a decirle a algo. Bien. ¿Por qué? Sí, porque nuestro corazón es muy engañoso. Nuestro corazón actúa en contra de nosotros, ¿verdad? A veces, eh, más todavía cuando sos así muy emotivo o impulsivo, o entonces a veces el corazón te quiere hacer tomar decisiones apresuradas o tener reacciones apresuradas que casi siempre después terminas arrepintiéndote, ¿verdad? Y la palabra misma dice que el corazón es perverso, es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Y luego la Biblia explica de dónde nacen las guerras, de dónde nacen los pecados, ¿verdad? Sabemos que los pecados son concebidos en nuestro propio corazón. La Biblia dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, o sea, de acá de adentro del corazón, ¿verdad? De donde nacen los deseos, las decisiones. Entonces, siempre oro y siempre me acuerdo del versículo donde Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, le dice, ¿verdad? Luego hay otro versículo de Pablo que dice en Corinto, eh, el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que estar velando, siendo sobrios, cuidando de nosotros mismos, Bien, dependiendo cada vez más del Señor, ¿verdad? exactamente. ¿Cuánto por crecer, ¿no? Cuánto por avanzar en las Sí, áreas de nuestra vida? Eh, Obvio que tu pasión también, como noto, es hablar de Dios. Estás sí. sirviéndole. ¿Cómo entendiste eh, que Dios te está llamando, te estuvo llamando a servirle? ¿Qué experiencias pasaron en tu vida que entendiste a través de todo eso? Dios me está llamando a servirle porque te apasiona hablar de Dios. Cada vez que te pone Dios, como nos contaste, te lleva a una cárcel, te lleva a hablar en la iglesia. ¿Cómo entendiste que Dios estaba llamándote a servirle? La verdad que lo que pude entender a lo largo de la vida cristiana es que cualquier persona, cualquiera, independientemente de la capacidad que tenga o de los dones que tenga, cualquier persona que esté continuamente en contacto con la palabra, con la escritura, con la Biblia, eh, no va a entender otra cosa más que la necesidad de servirle a Cristo, la necesidad de que el reino de Dios necesita de obreros, necesita de personas que a pesar de sus defectos, de sus debilidades, de sus imperfecciones, a pesar de nuestros pecados que tenemos a diario, podamos decirle, Señor, estoy aquí, soy un vaso en tus manos, un instrumento, quiero que me uses para tu gloria. El Señor, a través de la palabra, enseña de que Él eligió llevar adelante su plan, su reino, su propósito, el Evangelio, a través de personas. Él pudo haber hecho a través de los ángeles, pudo haber hecho a través de muchas otras formas que por ahí podían haber sido mucho más efectivas que nosotros, pero Dios eligió al hombre, a la persona, ¿verdad? A los niños, a los adolescentes, a los adultos, no importa la edad, Dios eligió llevar adelante su plan a través de personas. Entonces, cuando entendemos el amor de Cristo, el mismo amor que Pablo dice que a él le llevó a renunciar todo por amor al conocimiento, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Entonces, cuando te acercas a la Biblia, no vas a entender algo diferente más que entregarle tu vida al Señor y que Él comience a direccionar tus pasos. Él va a mostrarte el camino que debes andar, el sector donde Él te quiere usar. Él va a ir poniendo en tu corazón, va confirmaciones a través de su palabra, en qué área te quiere usar, cómo te quiere usar, en el momento en que te quiere usar. Y hay
hay un fuego adentro del corazón que quema, que aunque quieras resistirlo, a veces es imposible porque es Dios actuando en vos, en tu vida y impulsándote a servirle. La verdad que no es algo que nace de una persona porque sí, pero nace a través de una comunión que tenemos con Él. Esta comunión es tan poderosa que hace que reaccionemos en obediencia y en compromiso con el Señor. A veces le fallamos intentando hacer el bien, incluso le fallamos, pero Él tiene misericordia, Él tiene gracia, Él tiene compasión de nosotros y decide darnos una nueva oportunidad, ¿verdad? Yo a lo largo de mi vida cristiana muchas veces me equivoqué, muchas veces cometí muchos errores, que el Señor tuvo misericordia de mí, me dio una nueva oportunidad y siempre trato de mejorar, trato de no tropezarme en la misma piedra, trato de aprender y, y allá vamos, hasta donde el Señor diga. Denis, ¿qué, contanos qué mensaje vos le das cuando vos a la cárcel, cuando vos hablas en la iglesia, cuando vos a quizá un compañero del trabajo donde estás trabajando a contaduría. ¿Cuál es el mensaje de Dios que le das a la persona que aún no conoce a Dios? ¿Qué mensaje le das? ¿Qué le contás vos específicamente? Y la verdad que cada persona y cada contexto es diferente, ¿verdad? Es difícil que haya un solo mensaje para todos. En realidad, obviamente, el mensaje del Evangelio es uno solo para todos, pero que se explican de diferentes formas de acuerdo a cada persona que recibe. Pero siempre eh, trato de indagar primero qué lugar Dios ocupa en su vida, en su agenda, en sus prioridades, ¿verdad? Y trato de sondear ciertas cosas, ¿verdad? Y luego a partir de ahí despertar en él una necesidad de conocer un poco más acerca de las cosas de Dios, ¿verdad? Como que pueda considerar quizás ir a un culto, a una iglesia, considerar estudiar acerca de un tema que le digo para que investigue o estudie. Como te digo, depende de qué tipo, con qué tipo de persona me encuentre para poder compartir y hablar con él. Hace poco tuve una experiencia, no sé si tenemos tiempo. Sí, sí, tenemos. ¿Sí? Tenemos límite. Tuve una experiencia con una persona que yo estaba viajando, me estaba yendo de vacaciones y por el camino tuve un accidente, un, casi choqué de frente contra otro vehículo. Yo Ajá. quité mi vehículo del camino y me fui, choqué contra un poste protector que está en la banquina de la ruta, ¿verdad? En el costado de la ruta. Entonces dañé ahí la parte del frente de mi vehículo. Recién salía de mi ciudad, de ahí yo no sabía si seguir viaje o no. Y algo me dijo mi corazón que tenía que seguir viaje. Si el vehículo estaba como para andar, tenía que seguir viaje. Ajá. Entonces seguí viaje, me fui, llegué hasta la siguiente comisaría para hacer la denuncia, para poder activar mi seguro. Entonces viajo un poco más, unos 100 kilómetros más, llego a la oficina del seguro, activo mi seguro y le pregunto si es que en la ciudad donde yo me iba, si había una sucursal de la aseguradora para que en ese lugar me puedan hacer el seguro. Entonces sí, me confirman que sí, entonces me derivan a aquella ciudad donde yo me estaba yendo, me Ajá. voy hasta esa ciudad, llego con el vehículo así. Llego hasta la oficina del seguro allá, me indican un taller donde me tenía que ir. Me voy al taller, a la chapería, ¿verdad? Para arreglar mi vehículo. Dejo mi vehículo allí y entre va y viene me solía ir a ver cómo estaba la situación, tal. Y entre una de esas visitas al lugar me detengo a hablar, a conversar con el mecánico, con el chapista. Y conversando bastante, comenzamos a hablar cada uno de su vida, contar un poco, conocernos. Y resultó ser que era
una persona que conocía la palabra, estaba en el camino del Señor, pero luego se apartó, cayó en la bebida, en los vicios, perdió su familia, su esposa, sus hijos, creo que se separaron, algo así. Fue, la verdad que una historia muy triste, ¿verdad? Pero que él se encontraba muy desanimado, muy solo. Y así, a través de una situación que yo no esperaba, pude conocerle a él. He visto un quebrantamiento en él de poder volver a la iglesia. Le puse en contacto con el pastor de esa ciudad Ajá. y, y así. Pero Dios en todo tiempo te pone oportunidades para que puedas hablarles a las personas acerca de Él. Bien. La cuestión está en nosotros de aprovechar cada oportunidad para contar. Es como eh, yo sabiendo lo valioso que es Dios y lo valioso que es el mensaje del Evangelio y la salvación, no puedo ser tan egoísta en esconder esto y en no mostrarle a otras personas. Es algo tan maravilloso, tan valioso que tenemos nosotros que tenemos que compartir. No, no hay otra cosa que hacer con el Evangelio. El Evangelio no se guarda, el Evangelio no se encuadra en una pared, el Evangelio no se le hace una estatua y se le deja ahí en un solo lugar. El Evangelio se hizo para compartir. Entonces, mientras tengamos oportunidad, tenemos que tratar de alguna u otra forma compartir el Evangelio. Excelente. Denis, ¿pudiste leer toda la Biblia? ¿Sí o no? Sí, sí. Versículo favorito. Aquí justamente tengo abierto mi versículo favorito. A Está ver. en Hechos capítulo 20 versículo 24. Ajá. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bien. Eh, Personaje en la Biblia que más admirás, después de Jesucristo, obvio. Me gusta mucho Josué. Josué, bien. Sí. Tu, his- Josué tu y his- Caleb, en realidad, la historia de ellos realmente es muy desafiante en medio Ajá. de un contexto de tanta gente. Ellos pudieron dejar un legado positivo porque la Biblia relata que de los demás de ellos no se agradó Dios, dice en Corintios, ¿verdad? Entonces, ¿de quiénes se agradó Dios? De todos aquellos que salieron de Egipto y solamente de dos personas, Josué y Caleb, que fueron los que entraron en la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, me desafía mucho la vida de ellos, la valentía, el coraje para ser fieles al Señor. Bien. Ahora te voy a hacer como que vos digas en pocas palabras, tiene que ser pocas palabras. ¿Eh? Te voy a decir una palabra y vos tenés que Hablo decir, mucho. ¿Qué dirías? Porque son varias palabras que te voy a decir. Entonces vos decís, digo esta palabra y en poquitas palabras decís algo. Te digo otra palabra y decís algo respecto a Dale. esa palabra. Eh, Son variadas. La sexualidad, Delicado. noviazgo, Un proceso muy importante. matrimonio. Es la figura de Cristo con la iglesia. Bien, las misiones. Importantísimo. Las misiones. Las misiones. Fundamental. Es algo fundamental. Suicidio. Se está convirtiendo en una moda. Peligro, peligroso. Mm. Acoso Tristemente. escolar. Acoso escolar o bullying. Ausencia de Dios en los corazones de las personas. Mm. Avivamiento. Necesario, Santidad. innegociable. Tenemos que buscar Biblia. nuestro manual de instrucciones, manual de vida.
Riquezas. Relativo, Poder. porque el Señor da a cada uno conforme a su necesidad. Es relativo en el sentido de que la Biblia te enseña a buscar las riquezas eternas más de lo que las que están en la tierra. Bien. Poder. Solamente tiene el Señor. Bien. El poder en la mano de los hombres es muy dañino. El poder de Dios es lo único que bendice. Orgullo. Eh, Muy sutil, demasiado Racismo. sutil para nuestros corazones. Ajá. Racismo. Lo mismo, una ausencia de Dios en el corazón de las personas. Depresión. Es una, es una enfermedad que está de moda. Amigos. Pocos. La familia. Es un regalo de Dios. Esposa. Es un triple regalo de Dios. Hijos. Hijos es la herencia de Dios. Son las Bien. herencias de Dios. Y las últimas 5. Adoración. Es necesario que los que me adoren, adoren al Padre, dice en espíritu y en verdad. Es necesario adorar. Comunión. También innegociable. Discipulado. Es lo que más necesitan las iglesias hoy en día. Muy carentes de discipulados. Servicio. Servicio en la iglesia, en todo sentido. Así es. El que no vive para servir no sirve para vivir, dicen, ¿verdad? Qué frase esa, ¿eh? La recordaste. Eh, Evangelismo. Tiene que ser una norma de vida del creyente. Bien. Fueron varias palabras que siempre me gusta hacerlos pensar qué tienen en el corazón, porque, viste, de la abundancia de nuestro corazón a algo que Eh, tenemos en la punta de la lengua, está bueno decirlo, porque son frases, palabras que marcan cuando uno recibe. Sí, hay gente que sí, agarra, te dice adoración y te hace, bueno, el original griego proscuneo significa que te hace todo la idea es que diga una palabra del tema. Y última pregunta, Denis, te quería preguntar, si tuvieras los últimos 5 minutos de tu historia, de tu vida, Dios te regala unos últimos 5 minutos, ¿qué le dirías a las personas cerca de Dios? Primero, ¿qué le dirías a la iglesia? Y luego a los que no conocen a Dios. ¿Cuáles serían tus palabras finales? híjole, nunca me puse a pensar en ese escenario exacto, Verá. pero pienso que más que nunca trataría de seguir predicando a Cristo, porque no hay otro mensaje que pueda llegar al corazón de las personas, sino el nombre, que es sobre todo nombre, y sobre el nombre en el cual se va a doblar toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo es el único y suficiente Salvador, ¿verdad? Eh, Al final, de por ahí lo que podría decir es que todo lo que uno puede conquistar en la tierra termina ahí, pero lo que uno conquista en el cielo va a proseguir con uno mismo. Bien. Eri, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que fue amena la charla. Pasó volando estos 40, 50 minutos que estuvimos conversando un rato. Y Espectacular. para mí es muy enriquecedor y edificante. Y quienes lo vean, seguramente cada uno va a rescatar algo para sí mismo, quien lo haya visto, quien lo llegue a ver en esta noche. Así que muchas gracias. ¿Querés decir unas palabras finales a lo que quede del corazón ahí que quieras compartirnos? Y vamos
vamos finalizando. Sí, agradecerte, David, mi querido hermano, agradecerte mucho por considerarme, por mensajearme, por estar pendiente y por este ministerio que estás llevando a cabo. Quiero animarte a que nada te detenga, a que solamente tus ojos puedan estar siempre en el Señor, en sus propósitos y que yo sé que esto lo haces con amor y por amor a las personas para que puedan conocer también a Dios, ¿verdad? Y te felicito, te animo, voy a estar orando por este ministerio, me comprometo a estar orando y me pongo a disposición para lo que pueda ser útil, ¿verdad? Ayudarte. Así que es algo también digno de imitar, algo que por ahí me interesaría implementar más adelante, de por ahí aquí o como sea, ¿verdad? De alguna forma, porque es algo muy interesante que tenemos que usar también la tecnología a favor del progreso del Evangelio. Todo lo que contribuya al progreso del Evangelio es una bendición. Así que, eh, más que nada, agradecerte a vos por esta oportunidad y nada, a las personas que están viendo. De por ahí algunas me conocen, algunas no. Las que me conocen conocerán parte de mi historia, conocerán mis defectos, mis virtudes. Eh, Les animo a que puedan, más que conocer mi historia, más que conocerme a mí, puedan conocer la historia del Hijo de Dios que vino a morir en la cruz del Calvario en nuestro favor y Él es la persona más importante de este mundo, ¿verdad? Esto que estamos haciendo acá, si el nombre de Él no estuviese en esta conversación, lo que estamos haciendo acá sería una pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero sabemos que esto es una inversión de tiempo porque estamos con la única motivación de exaltar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchísimas gracias, Denis. Así que bueno, un abrazo grande para toda tu familia, bueno, un saludo para tu esposa, para que se recupere, que esté bien, que Dios Muchas los siga gracias. utilizando a ambos, un saludo a tus chicos y a la iglesia del Señor donde te congregas, los Amén. líderes, los pastores y bueno, adelante, seguir firme. Y cuando vaya por Paraguay, ¿quién dice, no? Algún día va. Claro, acá Me- tenés me- la puerta abierta. Te esperamos, David, sin problema, te esperamos. Muchas gracias, eso se quede así. Así que bueno, esta noche estuvimos con Denis Monjes desde Paraguay. Nos compartió un poco de su historia de vida y nos compartió el mensaje que tanto predica y de quien tanto ama, el Señor Jesucristo, que dijo, si me conociere a mí, los haré libres. Cristo hace libre a las personas Sí. y le da una libertad extraordinaria en lo espiritual y por sobre todo una vida eterna más allá de esta vida. Así que gracias por estar ahí, gracias por seguir el programa, los que lo miran fielmente y los que también los enganchan por ahí mirándolo después, buenísimo. Así que un saludo grande para todos, muy buenas noches, que tengan un lindo descanso, los que están durmiendo y algunos ya están despiertos, porque capaz que están en otro lado, en otro horario y bueno, ya van a estar viendo esto de día. Un saludo grande, gracias, Denis. Gracias, David, un abrazo. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones, chao, chao.